Bien, buenos días y gracias por venir a esta rueda de prensa y feliz año también a todos los que os incorporáis hoy. Nos gustaría empezar haciendo una valoración también del último discurso del señor Puigdemont y también analizar últimas noticias que han salido en estos días relacionados con el señor Puigdemont, con Convergencia y, por supuesto, también la noticia relacionada con la cabalgata que conocíamos ayer. Luego, por supuesto, estaré a su disposición para cualquier pregunta. Bien, el señor Puigdemont volvió a demostrar en el discurso de fin de año que el señor Puigdemont es más de lo mismo. Y es más de lo mismo porque volvimos a ver a un presidente sin presupuestos, volvimos a ver a un presidente que depende directamente de la CUP y volvimos a ver a un presidente que sigue hablando de repetir un 9N. Escuchar al señor Puigdemont es como escuchar un déjà vu del señor Artur Mas, porque dicen exactamente lo mismo. Podríamos haber escuchado el último discurso de Artur Mas y nos habríamos ahorrado escuchar al señor Puigdemont, porque la mayoría de las ideas que comentaron y de la estrategia y de los objetivos que tiene el señor Puigdemont son los mismos que ya tenía el señor Artur Mas. Al igual que el señor Artur Mas, Puigdemont está copiando la misma estrategia. Y es una estrategia de distraer a los catalanes de las verdaderas noticias, de distraer, en definitiva, a los catalanes de lo que está pasando. Y en concreto de lo que está pasando en Convergencia. Al igual que hacía el señor Artur Mas, tapando con la estelada los casos de corrupción de Convergencia, también Puigdemont está utilizando la misma estrategia para no hablar de la corrupción de su partido, para no hablar de la corrupción de Convergencia. Se presenta un invierno judicial importante para Convergencia, donde va a tener que dar explicaciones de casos de corrupción que afectan directamente a la formación del señor Puigdemont, pero en cambio, en vez de hablar de la corrupción que afecta a Convergencia, en vez de hablar de los casos de corrupción y de los juicios que va a tener que someterse la formación del señor Puigdemont, prefieren hablar de la estelada y prefieren hablar de la separación. Pero sin duda se va a presentar un invierno judicial en el que, como decía, el partido del señor Puigdemont va a tener que dar explicaciones sobre esos casos de corrupción que ustedes conocen y que afectan directamente. Esa vieja estrategia de Artur Mas, esa vieja estrategia de Convergencia, de preferir hablar de la separación, de preferir enfrentar a la sociedad catalana en vez de afrontar los problemas de corrupción que tiene su partido, pero de eso no hablan. De eso Convergencia no habla. Convergencia prefiere hablar cada día de esteladas y cada día de separación y no de los problemas reales que tienen todos los catalanes y mucho menos de los problemas que tiene su partido en los casos de corrupción. Además, hemos conocido a lo largo de estos días que estamos viendo que el señor Puigdemont ya no solo no tiene credibilidad aquí en Cataluña, como estamos viendo cada día, ya no solo en ese discurso de fin de año, sino en su actividad política diaria con esa obsesión de volver a repetir un 9N. Ya no tiene credibilidad en Cataluña, sino que ya no tiene credibilidad internacional. Lo hemos visto a lo largo de estos días en esas noticias conocidas en las que el señor Puigdemont figura también en esa lista de esas personas, como decía, esa noticia. Nosotros nos preocupa que el presidente de la Generalitat de Cataluña sea noticia precisamente por perder la credibilidad internacional. Nos preocupa que el presidente de la Generalitat de Cataluña haga el ridículo internacional como también lo hacen miembros de su gobierno como el señor Romeva, que no es recibido por nadie en sus viajes internacionales, incluso tienen que hacer notas de prensa algunos de los países a los que acude negando que se han producido esas visitas, como fue el caso de Finlandia. El ridículo del gobierno del señor Puigdemont ya no es solo a nivel nacional, ya no es solo en Cataluña y en el resto de España. Es un ridículo que ya traspasa fronteras, es un ridículo internacional. Sin duda, noticias como las que conocíamos en las últimas horas no ayudan a la imagen de Cataluña. Sin duda, noticias como las que conocíamos relacionadas con la cabalgata de los Reyes Magos no ayudan a la imagen de Cataluña en el resto de España y, por supuesto, en la imagen internacional. Sin duda, a nosotros nos parece lamentable que Convergencia, que Òmnium Cultural, que sus socios de la CUP, que sus socios de la ANC quieran meter la división también en la cabalgata de los Reyes Magos. Nos parece lamentable que Convergencia, que sus socios, que las entidades que colaboran directamente con el gobierno de la Generalitat quieran meter también la separación, quieran meter también el enfrentamiento en la cabalgata de los Reyes Magos. La CUP, la ANC, Òmnium Cultural, Convergencia ha entregado directamente el gobierno de Cataluña a estos socios. Cuando entregas el gobierno de Cataluña a Òmnium Cultural, cuando entregas el gobierno de Cataluña a la ANC, cuando entregas el gobierno de Cataluña a la CUP,
pasan estas cosas, que hasta en la cabalgata de los Reyes Magos quieren meter la separación, que hasta en la cabalgata de los Reyes Magos quieren meter el enfrentamiento y que hasta en la cabalgata de los Reyes Magos, en definitiva, quieren meter la estelada en los niños. Niños que acuden a la cabalgata a celebrar una fiesta, como se ha hecho tradicionalmente toda la vida aquí y en todas las partes del mundo. Lamentablemente, cuando entregas el Gobierno de Cataluña a ese tipo de asociaciones y a la CUP, ocurren estas cosas, ocurren estas noticias. Y estas noticias no ayudan desde luego a Cataluña, no ayudan desde luego a la imagen del señor Puigdemont y no ayudan desde luego, en definitiva, a todos los catalanes. Y bien, estas eran las valoraciones que queríamos hacerles relacionadas con los temas de actualidad y, por supuesto, estoy disponible para cualquier pregunta que tengan y si necesitan qualsevol talla en català o qualsevol reacció. Gracias. Hoy mismo el señor Xavier Domènech pedía elecciones ya en Cataluña. No sé si viendo la reflexión que usted alrededor de Puigdemont también las pide Ciudadanos. Bueno, el señor Domènech tienen un problema en Podemos, y es que en Podemos, depende de quién hable, pues dicen una cosa distinta, y no me extraña. Cuando un partido está formado por diferentes corrientes, cuando un partido está formado por diferentes amalgamas, en definitiva una amalgama de partidos que forman parte de Podemos, pues el señor Domènech dice una cosa, el señor Íñigo Errejón y Pablo Iglesias dicen otra, la señora Colau otra. Por tanto, es difícil saber cuando habla el señor Domènech o la señora Colau o el señor Íñigo Errejón si están hablando en nombre de Podemos o están hablando en nombre de sí mismos o están hablando en nombre de sus partidos. La verdad es que es difícil poder hacer una valoración al respecto de este tema. Y la valoración que podemos intentar hacer desde Ciudadanos es las últimas declaraciones que han hecho, y es que la señora Colau, que votó sí también en esa primera consulta y que además ha participado en esas manifestaciones y ha estado de la mano del Gobierno de la Generalitat también en esa cumbre que se hizo para hablar de todos estos temas relacionados con la separación, la señora Colau siempre ha estado de la mano del señor Puigdemont. El señor Íñigo Errejón también en sus declaraciones apoya la estrategia del señor Puigdemont, por tanto no es una sorpresa que Podemos esté del lado de convergencia en todo esto, y la verdad es que también pues es preocupante que un partido como Podemos, que decían que era nueva política, pues estén volviendo a hablar de algo tan viejo como volver a repetir un 9N, que ya sabemos las consecuencias y el fracaso que supuso para Cataluña. En cualquier caso, como le decía, depende de quién hable en Podemos, pues dicen una cosa o dicen la contraria. Tienen esta capacidad de poder decir dos cosas a la vez. Bien, a nosotros lo que nos preocupa es que el señor Puigdemont sea incapaz de dar estabilidad a Cataluña. Y es que el proceso separatista, siempre que hablamos de separación, parece que sea incompatible con la estabilidad. Y es así, la separación es incompatible con la estabilidad. Y lo estamos viendo, hace mucho tiempo que no hay estabilidad en Cataluña, precisamente coincide desde que están los políticos separatistas, desde que en el Parlamento de Cataluña solo se habla de separación, desde que el Gobierno de Cataluña solo quiere hablar de separación, no hay estabilidad en Cataluña. Y nos preocupa que encadenemos elecciones constantemente porque sean incapaces de dar estabilidad. Y no me extraña, porque cuando se deja un gobierno en manos de la CUP, es muy difícil que haya estabilidad en Cataluña. Y la estabilidad es importante para poder tirar adelante todos los proyectos que tiene pendientes Cataluña, para poder hacer política de verdad, para poder solucionar los problemas reales que tienen todas las familias en Cataluña. Eso es incompatible con la separación, eso es incompatible con un partido como la CUP, que está gobernando de la mano de convergencia en todas las decisiones, como saben, son decisivos. Por tanto, nos preocupa que tengamos que estar constantemente hablando de elecciones porque Puigdemont sea incapaz de garantizar la estabilidad para Cataluña. Por tanto, sin duda, repetir elecciones, como hemos visto ya no solo en Cataluña, sino en el resto de España, es una tendencia que estamos viviendo y que están viviendo todos los ciudadanos de nuestro país, pero por supuesto ya le garantizo que nosotros lo que vamos a defender siempre es que haya estabilidad en Cataluña y no que Convergencia se pase constantemente convocando elecciones prácticamente cada año, como estamos viendo en los últimos años en la política catalana. Eso es una decisión, como saben, que la tiene el presidente de la Generalitat, no es una decisión del partido de la oposición, no es una decisión de Ciudadanos, sino que es una decisión del presidente de la Generalitat. Y lo que nosotros queremos transmitir es esa preocupación de un gobierno que es incapaz de dar estabilidad a Cataluña, de un gobierno que es incapaz de trabajar por los problemas diarios que tienen todos los catalanes, independientemente de la bandera que tengan colgada en su balcón. Y eso es lo que nos preocupa al principal partido de la oposición, a Ciudadanos. Es lo que nos ha preocupado también en otras partes de España, que constantemente vivamos en esta situación de inestabilidad, y en Cataluña especialmente, donde, como ustedes bien conocen, se han producido elecciones prácticamente cada 2 años en los últimos años en Cataluña. ¿Pero qué le preocupa más, la inestabilidad fruto de un gobierno que no se preocupa de los catalanes, que está con el monotema, o la inestabilidad de unas nuevas elecciones?
Bueno, nosotros por supuesto que estamos preparados para unas nuevas elecciones. No hay que ser muy listo para saber que cuando uno deja Cataluña en manos de la CUP, esas elecciones se pueden producir en cualquier momento. En cualquier momento se pueden producir elecciones en Cataluña porque el señor Puigdemont ha dejado el gobierno y la estabilidad del gobierno en manos de un partido que no le gusta la estabilidad, en manos de un partido antisistema, en manos de un partido que lo que no quiere es que haya estabilidad en Cataluña. Por tanto, no es ninguna exclusiva ni es ninguna sorpresa que se puede producir elecciones en cualquier momento. Yo creo que eso lo saben absolutamente todos los catalanes. Lo que nosotros queremos decir es que, pese a estar preparados, por supuesto, para que haya elecciones en cualquier momento, como lo hemos estado siempre, nos preocupa esta situación en la que un gobierno es incapaz de gobernar, es incapaz de dar soluciones, es incapaz de hacer política, en definitiva, sino que lo único que hace es dar inestabilidad a una comunidad autónoma tan importante como Cataluña, con la amenaza constante de unas posibles elecciones, porque sus socios se harten y porque sus socios digan que hasta aquí hemos llegado. Bien, nosotros lo hemos dicho muy claro y creemos que es un fracaso volver a hablar del 9N. Nosotros creemos que Cataluña no necesita un Brexit en este momento, que ya tuvimos demasiado debate del 9N y sabemos cómo acabó. Y, por tanto, creemos que hay muchos problemas encima de la mesa que se tienen que solucionar y, además, en esta nueva etapa política las cosas se pueden cambiar con diálogo, con reformas. Lo estamos viendo a nivel nacional, en el que las cosas han cambiado. Ya no hay mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados. Ahora se pueden hacer muchas de las reformas que antes no se podían, porque las mayorías eran las que eran y porque los españoles votaron lo que votaron en las urnas. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora, por primera vez, hay un partido en el Congreso de los Diputados que es de origen catalán, que es Ciudadanos, que tiene portavoces catalanes, que tiene un presidente de grupo que también es catalán y que vamos a hacer reformas, por supuesto, pensando también en Cataluña y en el resto de España. Eso antes no ocurría, porque el único partido que podía tener algo de influencia en el aspecto catalán a nivel nacional era Convergencia y ahora mismo están en el grupo mixto. Por tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo que las cosas se pueden cambiar, que las reformas pueden llegar, pero que lo que no podemos hacer es que cuando algo no nos gusta nos saltemos las leyes. Lo que no podemos hacer es que cuando algo no nos gusta amenacemos con repetir un 9N que todos vimos cómo acabó, y lo que no podemos hacer es que cuando algo no nos gusta repitamos un Brexit para Cataluña en un momento como el que estamos viviendo, en el que hay muchísimas reformas que tirar adelante. Nosotros somos partidarios de hacer reformas en el Congreso de los Diputados y también, por supuesto, en el Parlamento de Cataluña. Y además ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no va a ser nunca enfrentar a los catalanes como estamos viendo. Nuestro objetivo no va a ser crear división. Y, por supuesto, noticias como la que conocíamos ayer, de intentar llevar también la estelada y llevar la separación incluso a la cabalgata de los Reyes Magos, donde, sinceramente, los niños pues van a pasárselo bien a ver a los Reyes Magos, como hemos hecho muchos de los que estamos aquí, me imagino, y no a llevar una estelada, ni a hablar de política, ni a hablar mucho menos de separación y de enfrentamiento, en un evento que debe ser festivo, de familias, de niños, y no de para hablar precisamente de política y mucho menos de separación y de enfrentamiento entre nosotros, ¿no? Por tanto, esa es la política de Ciudadanos, eso es lo que nosotros vamos a defender en el Parlamento, lo que estamos defendiendo desde la oposición y, por supuesto, lo que vamos a defender en el Congreso de los Diputados con nuestro equipo allí. Bueno, la verdad es que son tantas las campañas de la ANC, son tantas las campañas de Òmnium Cultural, son tantas las campañas de la CUP, de Convergencia, en definitiva, son lo mismo. La ANC, Òmnium Cultural, la CUP, Convergencia, son lo mismo, ya lo estamos viendo cada día, son sus socios de gobierno y entre sus campañas pues tenemos campañas como las que estamos viviendo estos días, como la que comentaba hace unos minutos y unos instantes con la cabalgata de los Reyes Magos y tantas otras. Yo creo que Cataluña necesita menos campañas para la separación, Cataluña necesita menos campañas de enfrentamiento y necesita más trabajo. Necesita que los diputados hagamos nuestro trabajo para que nos paguen el sueldo en el Parlamento, que cada uno desde sus ideas y desde el respeto a los demás defienda, por supuesto, cada uno sus posicionamientos. Pero yo creo que lo que no necesita Cataluña en este momento son campañas para intentar enfrentar y dividir a los catalanes. Lo que necesita Cataluña es trabajo, que nos pongamos las pilas todos y que trabajemos cada día para intentar cambiar las cosas, pero no campañas constantes para enfrentar, no campañas para dividir, no que cada día sea noticia la política catalana por algún espectáculo o por algún numerito como el que estamos viendo constantemente. Cataluña se merece algo más, no se merece un presidente que esté en esa lista. Cataluña no se merece un presidente que haga el ridículo. Cataluña no se merece que las noticias cada día
sean relacionadas con la separación y con numeritos como los que estamos viviendo. Yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer en Cataluña, nosotros lo estamos haciendo cada día, somos el grupo parlamentario que más iniciativas presenta, que más trabajo ha hecho en el Parlamento de Cataluña y lo vamos a seguir haciendo. Si el Gobierno de la Generalitat no quiere hacer ese trabajo, ya lo haremos nosotros. Nosotros sí lo estamos haciendo desde el primer día, pero es preocupante que un gobierno que le han elegido y que le pagan el sueldo para que gobierne, pues no gobierne y se dedique a hacer campañas, se dedique a hacer cabalgatas de los Reyes Magos como las que estamos viendo y se dedique, en definitiva, a que cada día conozcamos noticias de este tipo y no noticias de buenas noticias de trabajo para el conjunto de los ciudadanos. Bueno, en cualquier caso, todas esas leyes que se han presentado y todas las iniciativas que hemos conocido en los últimos días en el Parlamento están enfocadas claramente a la separación, están enfocadas claramente a intentar romper unilateralmente con el resto de España y, en definitiva, con el resto de los ciudadanos. Y eso no es ninguna sorpresa, son muy claros en sus contenidos y por eso nosotros lo que estamos defendiendo es precisamente todo lo contrario. Por tanto, no nos sorprenden los contenidos que estamos conociendo de esas leyes, algunos los esconden. Como saben, algunos contenidos en ese proceso tan transparente del que ellos hablan, pues precisamente esconden contenidos de esas leyes porque el Gobierno está pensando constantemente en cómo saltarse las leyes, en cómo engañar, en definitivamente, a la justicia y no tanto pensar en cómo poder gobernar mejor para todos, ¿no? En cualquier caso, nosotros la valoración de esas leyes no nos sorprende, la valoración de esos contenidos no nos sorprende, los hemos impugnado, algunos de ellos, y desde luego vamos a seguir haciendo oposición porque es nuestro papel en el Parlamento y porque creemos que necesitamos de una vez por todas un Gobierno de la Generalitat que no esté pensando cada día en cómo dividirnos y que no esté pensando cada día en cómo separarnos, sino todo lo contrario, en cómo unirnos y en cómo ser cada vez mejores. Si tenen alguna pregunta més, si necessiten algun tall en català, qualsevol cosa. Sí. La reacció sobre les eleccions en què parlava que estem preparats per unes noves eleccions, però que ens preocupa que situació l'hagi portat el govern Puigdemont en català. Sí, clar. Sí, ja ho hem dit, l'estabilitat és incompatible amb la política del senyor Puigdemont. La separació és incompatible amb l'estabilitat i ens preocupa que a Catalunya estem constantment parlant d'eleccions, ho hem vist amb el senyor Artur Mas, que convocava eleccions pràcticament cada any, i també amb el senyor Puigdemont, que diu que és impossible l'estabilitat a Catalunya i que, per tant, s'ha de convocar eleccions. Quan deixes el govern en mans de la CUP, aquestes coses passen. Quan l'estabilitat a Catalunya depèn dels senyors de la CUP, doncs pot haver-hi eleccions a Catalunya en qualsevol moment i a nosaltres no ens agrada que Catalunya depengui de la CUP i de l'estabilitat. Però en qualsevol cas nosaltres estem preparats, sempre hem estat preparats per unes eleccions, però creiem que no és el camí. Creiem que el camí és estabilitat, creiem que el camí és treball, però també li dic una cosa, el senyor Puigdemont ja ha demostrat que és incapaç de fer aquesta feina. El senyor Puigdemont ha demostrat que és incapaç perquè ha donat la clau del govern als senyors de la CUP. Per tant, si es produeixen eleccions, nosaltres estarem preparats com hem estat sempre, però també li avanço que estem preocupats per una situació d'inestabilitat constant a Catalunya, on depenem d'un partit que no vol l'estabilitat, on depenem d'un partit com és la CUP, que el que vol és la inestabilitat, precisament. I, per tant, això és preocupant per al conjunt de la ciutadania, independentment del que hagin votat els catalans. Bé, doncs, si no tenen cap pregunta més, finalitzem la roda de premsa i gràcies per la seva assistència. Bon dia.